Bart y Lisa son hermanos y tienen una inteligencia en su propio estilo, tienen amor genuino por su familia, una capacidad de liderazgo, pero ¿por qué Lisa es tan odiada? ¿Será por llevarse la que lo sabe todo y castra todo el tiempo? Pues diría que en parte sí, pero déjame decirte que hay bastante más. En vez de Bart, que ha vivido en su propia sombra y la mayoría de su desarrollo ha sido bastante interesante. Pero antes de saberlo el por qué, dime las peticiones para un próximo análisis, déjalo en los comentarios. Bart es un personaje que se ganó el cariño de muchas personas porque puede representar algo con lo que muchos pueden llegar a identificarse, o sea, una infancia rebelde. Esa etapa en la que uno quiere romper las reglas y probar ciertos límites, ya que su personalidad es muy desafiante, pero no de una manera que genere rechazo, sino todo lo contrario, lo vuelve un personaje carismático. Tiene esa sonrisa que parece decir que aunque haga algo que no está bien, lo hace con esa chispa y esencia especial que lo convierte con alguien difícil de odiar. Aunque su humor es una de las mayores fortalezas, no es solo un humor complicado, me atrevo a decir que es simple, directo y siempre logra conectar. Frases como ¡ay, caramba! ¡Rata! ¡Eso ofende, viejo! no solo marcaron toda una generación, sino que se volvieron parte de la cultura popular. Fácil de recordar y repetir en ese tipo de personaje que aunque comete errores y te hace reír por la forma en que enfrenta las cosas. Otra razón por la que es tan querido es porque conecta con diferentes edades. Para los niños es un amigo travieso que lo hace que muchos no se atrevan, al que se convierte lo aburrido en divertido. Yo miraba a veces Los Simpson cuando era niño, obviamente en escondidas, y me identificaba algunas veces en esta con Bart. Para los adultos, ahora que lo miro ya con una madurez diferente, puede ser un reflejo en lo que alguna vez fueron o quisieron ser. Alguien que vive sin preocuparse demasiado, que dice lo que piensa y que no teme desafiar la autoridad. Es una mezcla de travesura y sinceridad que crea ese vínculo especial. Además, no solo fue tan importante, porque dentro de la serie también fue fuera de ella, porque en los años 90 estaba en todas partes, habían camisetas, juguetes, videojuegos, su imagen se convirtió en un símbolo y hasta hoy sigue despertando esa nostalgia. Es un personaje que no envejece para nada porque su esencia es atemporal. Siempre habrá personas que rompan esas reglas y adultos que recuerden con una sonrisa esos días, tomando en cuenta que salió hasta en una revista en esos años, siendo uno de los personajes más conocidos, algo que resulta bastante increíble. Ha vivido gran parte de su vida en la sombra de su hermana, Lisa, ya que ella es una estudiante modelo, la talentosa, la que siempre resalta por su inteligencia y logros académicos. Eso ha hecho que Bart muchas veces sea visto como el problemático, el que no encaja dentro de su propia familia, pero lejos de apagarse, esto es lo que alimenta su espíritu rebelde. Busca llamar la atención a su propia manera, no a través de diplomas ni inteligencias, porque no lo es, pero sino con su amor, su irreverencia y su capacidad de convertir cualquier situación en algo muy memorable. Ahora con Lisa, es un personaje que con el tiempo ha despertado una percepción muy negativa, pero debido a varios aspectos que forman parte de su construcción como personaje. Aunque posee cualidades admirables como la inteligencia y la búsqueda constante de justicia, su manera de manifestarlas suele transformarlas en características que incomodan. Uno de los principales problemas radica en la forma en que transmite sus principios. Suele imponer sus valores de manera rígida y poco flexible, adoptando una actitud moralista que le colocan en una posición de superioridad frente a los demás. Es un comportamiento lejos que inspira comprensión, genera ficciones y hace que las interacciones con un entorno parezcan más una lección que una convivencia natural. A esto se le puede sumar la contradicción entre lo que defiende y cómo actúa. Ella aboga por causas justas y busca constantemente ser ese ejemplo de virtud, pero en numerosas ocasiones recurre a la manipulación, la mentira o la conveniencia personal. Para lograr sus objetivos, esta dualidad en su comportamiento proyecta una imagen incoherente, porque se muestra como un modelo a seguir, pero no siempre aplica sus propias reglas. Esta falta de congruencia mina la autenticidad que intenta transmitir y la convierte en un personaje que parece hablar más de lo que actúa. Otro punto clave es la manera en que su inteligencia se presenta ante quienes la rodean. En lugar de ser una herramienta de
de crecimiento colectivo, se convierte en un recurso para sobresalir y marcar distancia. La constante necesidad de ser reconocido como la más lista en cualquier situación la lleva a parecer arrogante y en muchos casos poco empática. La brillante, que podría ser su mayor virtud, termina percibiéndose como pedantería, creando una barrera que impide que sus relaciones fluyan con naturalidad. La desconexión emocional también juega un papel importante. Ella tiende a rechazar o minimizar las cosas simples que dan equilibrio a un entorno, como el humor caótico de su familia o las experiencias triviales que, aunque imperfectas, construyen vínculos en su intento por elevar por encima de lo que considera banal. Pierde la capacidad de integrarse plenamente y se coloca en un espacio aislado. Esta distensión no lo hace más fuerte ni la más admirable, sino que la refuerza con la imagen de alguien incapaz de conectar con lo que ocurre a su alrededor. En conjunto, todas estas facetas forman un retrato de un personaje que, pase a tener bases interesantes que se podrían explorar, termina generando rechazo por la manera en que interactúa con su mundo. La rigidez de sus ideales, la falta de coherencia en sus propios actos, la gran arrogancia con la que expone su intelecto y la dificultad para adaptarse emocionalmente crean un perfil difícil de apreciar de forma genuina. En lugar de equilibrar su entorno, muchas veces lo tensiona. Y esa tensión es precisamente lo que lo convierte a esa figura en un objeto de críticas continuas. Este personaje ha sido desde su origen un reflejo de una niñez que no se conforma con no seguir el molde. Tiene esa capacidad única de tener oportunidades, donde otros solo ven rutina. No le interesa caminar en línea recta, cuando puede exponer el costado del camino incluso si eso implica meterse en los problemas. Es una inclinación por lo inesperado que lo mantiene siempre un paso adelante y le permite sorprender en situación, ya sea como un plan improvisado o con una idea que nadie más se atreve a ejecutar. Su espíritu libre no nace de la obediencia, sino de la constante búsqueda de destacar. Ser el centro de la atención es casi una obsesión, y cuando encuentra competencia en ese terreno, su creatividad se activa para ir más allá. Es un producto de su propio entorno, pero no es una copia de quienes lo rodean. En él convierte las dos caras de su familia, la conciencia e inteligencia de su madre y el desenfadado y torpeza de su padre, tomando una mezcla que lo hace impredecible y al mismo tiempo fascinante. Aunque no brille en las calificaciones ni encaje en el modelo escolar tradicional, su inteligencia se expresa de otro modo. Es hábil, ingenioso, sabe relacionar hechos, personas y momentos para conseguir lo que quiere. Tiene habilidades que van más allá de un examen. Puede liderar, crear, emprender y encontrar soluciones en medio del caos. En muchos sentidos, estas cualidades son las que abren puerta en la vida real y no las que suelen medirse en una boleta de notas. El liderazgo es otra de sus parcas más interesantes. Puede ser el que provoca la risa, pero una u otra forma consigue lo que los demás lo sigan. Ha sido el motor de movimientos en la escuela, ha enfrentado abusos, ha organizado resistencias y siempre encuentra la forma de inclinar la balanza cuando decide actuar. Es una habilidad que para conectar con todo tipo de personas, sin importar la edad ni origen, lo vuelve popular y deseado como un aliado. Desde esas travesuras hay un mucho más profundo, porque tiene un corazón enorme. Aunque sus actos parezcan egoístas o destructivos, muchas veces carga con la culpa y busca la manera de recuperar el cariño de quienes más quieren. Ha sacrificado su comodidad por su hermana, ha perdido el sueño por la indiferencia de su madre y acepta las fallas de su padre sin ni siquiera tenerle rencor. Vive en ese ciclo constante de hacer y equivocarse y remediar, lo que le vuelve humano y cercano. Además, posee un olfato especial para los negocios y la creatividad. Ha generado bastante dinero, ha montado ideas que funcionan y aunque muchas veces se desvía hacia lo caótico, ese mismo ingenio podría convertirlo en alguien exitoso si no hiciera correctamente. Esa dualidad entre el potencial para poder brillar y el riesgo de perderse es parte de lo que la hace tan interesante. Nunca se sabe lo que podría ser la próxima vez. Ahora con Lisa, es ese personaje que genera mucha división por otros motivos que te voy a contar. Directamente con su podría ser su personalidad y la manera en que va evolucionando a lo largo de esta serie. Ella es conocida por la inteligencia y por tener un alto sentido de la moral, pero estas mismas características, en lugar se hacen siempre admirada, han sido motivo de rechazo. Su actitud pedante es uno de los factores más notables. En múltiples ocasiones utiliza su intelecto no solo para resolver problemas, para nada, sino también para destacar sobre los demás. Esa necesidad constante de mostrar que sabe más que su familia, sus amigos o cualquier figura de autoridad la hacen ver como un personaje muy arrogante, incluso cuando sus intenciones son buenas. Este rasgo puede transmitir la idea de que miran a todos desde su posición de superioridad
sociedad, generando incomodidad de quienes la rodean. A esta actitud se suma su desconexión emocional con el entorno. Aunque posee valores muy nobles y busca hacer el bien, muchas veces parece ser incapaz de disfrutar lo sencillo o de integrarse en el propio caos que define a su familia. Su tendencia debe ser constantemente racional o crítica, la que separa emocionalmente de quienes intentan acercarse, proyectándose la sensación de que la consideran a los demás menos importantes o menos evolucionados. Esto no solo aísla, sino que también hace la fuerza de la imagen de que cree que es mejor que el resto, convirtiéndola en alguien difícil de querer. Además, a sus cualidades positivas, otro punto importante ha construido a la percepción negativa de ella. Es la manera en que su rol fue reforzado de temas más recientes. En las primeras temporadas, mantiene un equilibrio entre ser la niña más inteligente y sensible que ofrecía momentos de ternura y de humor, y ser la voz de la razón dentro de una familia muy problemática. Pero con el tiempo se volvió un vínculo casi exclusivo para discursos de activismo y corrección política. En lugar de que sus valores surgieran de manera orgánica, su personalidad se tomó más semeñadora y menos divertida, lo que hizo que perdiera parte de su humanidad y frescura inicial. Este puede generar un desgaste. Además, ya que su carácter comenzó a sentirse más como una herramienta narrativa para transmitir mensajes morales de cierta forma que un personaje con matrices reales. En resumen, ella es odiada principalmente porque su inteligencia, en lugar de inspirar, a menudo se convierte en un arma que de la distancia de los demás. Su desconexión emocional crea una barrera que impide la empatía y la evolución forzada de su personaje hacia una figura excesivamente moralista y dirigida a lo que ha alejado de aquel equilibrio inicial que lo hacía extrañar. Esta combinación de pantería, frialdad y sobreexplotación como símbolo de causas externas a la historia ha hecho para muchos que pierda ese encanto que comenzó y se convierta lamentablemente en un personaje que genera más rechazo que simpatía. Por estos aspectos, ambos personajes pueden llegar a ser comparados a la percepción del público, pero tú puedes dejar tu punto de vista. Te invito a que mires más de mis videos, sé que te encantarán.